Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de un rumor, pero un rumor que todos conocemos. Guardadas las proporciones es como un cuento muy famoso. Es algo que en proporciones iguales es negado por muchas personas y aceptado por muchas personas. El tema de hoy es un tema universal y es un fenómeno asociado a la muerte, asociado a las almas y muy metido en la tradición en nuestro país y sobre todo en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de los fantasmas. Pero, ¿los fantasmas son fantasmas? Aquí hay que hacerse una pregunta inicial, fundamental, esencial. ¿Qué es ese fantasma? ¿Qué son los fantasmas? ¿Una percepción? ¿Una sugestión? ¿Un mito? ¿Un fenómeno? ¿Un efecto? ¿Un estado? ¿Qué es un fantasma? La palabra fantasma viene del griego y significa aparición. ¿Aparición? ¿De qué? De lo que sea, con la condición o la característica de que es algo sobrenatural. Esto es algo que puede ser aura, que pueden ser elementales, que pueden ser almas, que pueden ser presencias extraterrestres, que pueden ser cosas de otras dimensiones, que pueden ser espantos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el más allá. Y yo hago una pregunta. Eso que nosotros percibimos, que lo hemos hecho todos, como fantasma, ¿es en realidad un fantasma? Queridos amigos, muy probablemente no. Muy probablemente no es un fantasma. Y hablemos de almas. Somos nosotros. Nosotros que tenemos un origen estelar, con una estructura sofisticadísima. Nosotros somos complejos. Nosotros tenemos una estructura que todavía no conocemos, ni siquiera el cuerpo físico nuestro. Nosotros somos importados, nosotros fuimos adaptados, fuimos sembrados, traídos. No importa cómo lo digamos, pero además somos multidimensionales. Nosotros tenemos un cuerpo físico que es el único que muere, que desaparece y vuelve. Encarnamos y desencarnamos. Pero de ahí para arriba, el astral, el mental, el causal, la voluntad, el alma, el espíritu, somos eternos. Y vinimos a la tierra, fuimos traídos. Miren, hace 1000 años, éramos 300 millones de habitantes, y eso se puede constatar. 1000 años después, ahora, somos alrededor de 8.000 millones, que estamos aquí en esta esfera azul, en esta escuela intensiva de transformación mental, en esas otras dimensiones, donde nosotros somos inmortales. Hay una población enorme, pero enorme, que nos cuesta trabajo a nosotros concebir, porque estamos metidos en este mundo de la ilusión, de la encarnación. Pero solamente una parte de esa enorme población encarna. Y hay algunos que nunca encarnan. Vuelvo y repito, nuestra estructura, nuestra composición
es dimensional. Y no solamente es dimensional, sino que es muy, muy avanzada. Este cuerpo físico, que nosotros a veces vemos con cierta indiferencia, es muy cercano o es la perfección. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros uniéramos 1 billón de computadores, ese billón de computadores no se acercaría a la perfección de este cuerpo físico. Y es uno de los cuerpos inferiores. Y si nos vamos a ese cuerpo del tiempo, a ese cuerpo del astral, todavía habría que unir muchos más computadores. Son otra materia, son otro estado. Y si seguimos ascendiendo al cuerpo mental, por Dios. Entonces, cuando ya estamos hablando de ese cuerpo superiorísimo que es el alma, ese cuerpo es inconcebible. Pero, hablando de esos cuerpos, vamos a la quinta. En esa quinta dimensión, en la dimensión de la mente, ahí nacen, ahí se generan los defectos. Y esos defectos, que yo he calificado como pequeñas almitas, son muy, muy sofisticados. Esos defectos son hijos de nuestro poder mental, del poder mental de cada uno. Y los defectos por eso son nuestros, nos pertenecen. Y nosotros, encarnación tras encarnación, debemos hacer ese trabajo. Y estas almitas que se generan en la quinta dimensión toman forma en la cuarta y se manifiestan en el mundo físico. Y eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque nos encontramos con 2 términos o 2 cosas comunes cuando hablamos de fantasmas, y son las almas en pena o el purgatorio. Resulta que defecto llama defecto. Los defectos, yo me muero y mis defectos quedan intactos. Cuando yo vuelvo a encarnar, esos defectos vuelven a mí, como esa lección pendiente, en esta escuela intensiva de trabajo mental. Y no las coge otra persona, son míos, me pertenecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que hacen comunicaciones y piensan que esas comunicaciones se hacen con la persona, y resulta que no. Son con los egos de la persona que quedan ahí intactos, como flotando, como pendientes. Una cosa muy distinta al alma de la persona. Una cosa son mis defectos y otra cosa es mi alma. Ahora, con respecto al purgatorio, hay que hablar de las almas benditas del purgatorio y hay que pensar si el purgatorio existe. Miren, verdaderamente hay que hablar de 2 maravillosas obras de la literatura universal, como es El paraíso perdido de John Milton y La Divina Comedia de Dante Alighieri. Estas 2 obras, que están llenas de simbolismos, que están llenas de conocimiento, han permeado a través de los años y de los siglos, han permeado el conocimiento original. El purgatorio no existe. El purgatorio, o eso que llaman purgatorio, o que las almas están en el purgatorio, es un bardo, es ese proceso de bardo, de transición. Y bardos hay muchos. Hay el bardo de estar desencarnados a encarnar, esa transición entre uno y lo otro. Después estamos encarnados, morimos y desencarnamos.
Pero solamente estamos hablando de un aspecto físico, solo estamos hablando de una dimensión, de la tercera dimensión, no estamos hablando de todo. Y aquí hay muchas malas interpretaciones. En estos dos libros que he mencionado es donde se habla del purgatorio y donde mencionan el purgatorio. Y son verdaderamente mitologías muy mal interpretadas. Hay que hablar de otras posibilidades, los elementales. ¿Qué son los elementales? Pues esos espíritus de la naturaleza que están ahí en la cuarta dimensión y que conforman ese mundo que todos conocemos, ese mundo bellísimo de las hadas. Y es un mundo bastante distinto a todas esas pinturas y esas caricaturas que vemos. Inclusive, queridos amigos, los indígenas conocían y sabían de esto, de los elementales, de las fuerzas elementales, de los vórtices, de las cosas que ocurrían. Ellos hacían sus huacas, hacían sus entierros para guardar la memoria, para guardar cosas, y llamaban esas fuerzas elementales para que custodiaran esas huacas. Y hay que decir que no todos los elementales tienen formas humanoides. Hay elementales que son un rayo de luz, que pueden tener forma de animales o ser un candil, es decir, una llamita allá a lo lejos. Y estos se confunden con espantos. También estamos en el universo, somos parte del universo y existen entidades de otros espacios. E inclusive estamos hablando de seres supremamente avanzados, que ni siquiera tienen que hacer presencia, pueden hacer proyecciones. Estamos hablando de otras dimensiones, estamos hablando de elementales extraterrestres, estamos hablando de biorobots, ¿sí? Robots biológicos que existen en otros espacios, de máquinas extraterrestres, de fenómenos, de fragmentos de esas cosas extraterrestres que se pueden llegar perfectamente a filtrar aquí, a este espacio, a este cuerpo físico, a esta materia. Ahora, ellos también, todos estos fenómenos, pueden crear y crean portales, crean vórtices que tienen ese efecto fantasmal, ese efecto de aparición. Estas apariciones o estos fantasmas, también hay que decirlo, son relativos. El concepto de la aparición, el concepto del fantasma, esa creencia, ese análisis, esa descripción, tiene mucho que ver con el conocimiento de cada persona. Para una persona del común, un fantasma es una cosa. Para un medium, un fantasma es otra cosa. Para un chamán, un fantasma es otra cosa. Y para un ser despierto, definitivamente es otra cosa totalmente distinta. Y yo aquí quiero mencionar 4 fenómenos, 4 palabras, 4 títulos de los fantasmas más populares. El primero, los ectoplasmas. Los ectoplasmas son como niebla, son como nubecitas. Hay unas fotos y unas pinturas y unas cosas donde hay unos seres a los que se les sale de las fosas nasales, de los oídos, como ese vapor, como esa niebla, como esa nube. Miren,
esto casi siempre es un fraude. El ectoplasma existe, pero es más la percepción, el pedacito de aura visible de alguna entidad de otra dimensión que se coló. ¿Por qué? Porque son reales. Todos tenemos aura aquí y allá. Y esos portales que son reales y esas materias que también son reales pueden ser visibles en un momento dado. El segundo, los orbes. ¿Qué son los orbes? Los orbes son unas burbujas que aparecen en las fotografías. Y esas burbujas que aparecen en la fotografía les han inventado toda clase de cosas y dice que son ángeles, que son luces que acompañan a los difuntos y también tienen mucho que ver con la vanidad del protagonista o el que toma la foto. Es que a mí siempre me salen los ángeles. Las presencias se manifiestan en las fotos que yo tomo o cuando a mí me toman la foto, miren, aparecen. No, eso no es cierto. Esas burbujas en las fotografías simplemente son un fenómeno óptico. Un fenómeno óptico que tiene relación con la humedad, con el polvo, con la contaminación, y eso ya está demostrado. Esa es la segunda. La tercera son fotos. Fotos que contienen fantasmas, que contienen orbes, que contienen ectoplasmas. En esto tenemos que hablar de un fraude intencional, es decir, de montajes, de dobles exposiciones, de retoques y algunos verdaderamente, chapeau, respetables, porque son muy difíciles de constatar, pero que son fraude. Y los que no son intencionales, porque por ejemplo, no lo quisimos hacer y pusimos una doble exposición, un reflejo, el ángulo, la luz, la humedad. Esto sobre todo ocurre cuando tomamos fotos muy cerca al mar, a un río o de donde hay una humedad grande. Y el cuarto es el fenómeno de poltergeist. Estos son ruidos o desórdenes grandes que supuestamente hacen los fantasmas. La gran mayoría tienen una razón, tienen una causa física. Entonces se estarán preguntando, ¿todo es fraude y todo es mentira? No, no. Yo estoy hablando de porcentajes, estoy hablando de 1.000.000 contra 1, porque sí hay fenómenos de apariciones, de filtraciones de cosas de las otras dimensiones, pero de 1.000.000, una es verdad. Y así como les mencioné estas cuatro, estos ectoplasmas, estos orbes, estas fotos y estos poltergeists, también quiero mencionarles tres casos muy puntuales y que son reales. Por ejemplo, hablemos de las caras de Belmez. Esto es en España. Inicialmente, estas caras fueron algo que se pasó de la cuarta aquí a la tercera. Y digo inicialmente porque se sabe que esto después fue un poquito manipulado, pero esas caras que aparecieron fueron reales. Otra realidad que además es lindísima son las apariciones banshees de Irlanda. Irlanda es casi que el país de las hadas. Toda esa parte norte es bellísima y tiene profunda relación con el mundo de las hadas, con el mundo de los espíritus de la naturaleza, con ese mundo elemental.
y se conoce y es una tradición y es algo que es para allá, para Irlanda, absolutamente normal. Inclusive podemos encontrar una familia, y voy a poner un ejemplo, donde los Robledo tienen un banshee, un elemental que los ayuda, que los protege, una energía de otra dimensión. O la familia Strauss también puede tener esos banshees y son unos elementales y son reales esas apariciones banshees de Irlanda. Y no puedo dejar de mencionar el castillo de Edimburgo. Ese castillo de Edimburgo en Escocia está construido en la parte alta de una montaña y tiene una subida y todo el entorno es un acantilado. Y se conoce el vórtice en el acantilado del castillo de Edimburgo. Y a causa de ese vórtice, de esa puerta, se sabe de 1000 cosas que suceden ahí en el castillo de Edimburgo, porque tiene ahí mismo una puerta, ahí mismo un vórtice. No obstante tanto fraude y tanta mentira, hay fotos reales de todos estos fenómenos que les he mencionado. Y miren, todos nosotros tenemos un aura sensible. Díganme una cosa, ¿a quién de ustedes no le ha pasado que vio, oyó, sintió, le dio como un escalofrío, percibió, tuvo un celaje de algo? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildestrauss.com, vean las noticias acerca de la espirulina. Y más ahora que es tan necesario tener nuestro sistema inmune muy fortachón. Protejamos nuestro sistema inmunológico con la espirulina. Gracias. Hasta otro tema y otro video.